Saludos amigos y bienvenidos a este su espacio Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Hay enfermedades muy comunes de las que sabemos poco y aunque no representan una amenaza para la vida, sí constituyen años de molestias y sufrimientos. Muchas personas se la padecen, sin embargo, demoran la solución por temores exagerados al tratamiento eficaz. Hoy conversaremos sobre las hemorroides. Acompáñenos. Como invitado tenemos una vez más con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, es especialista de primer grado y profesor de medicina interna de la Policlínica Universitaria Romari Coro. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Karine. Es todo un gusto tenerlo con nosotros. Igualmente. Doctor, para comenzar nuestra plática, ¿qué son las hemorroides? Bueno, siempre que abordamos un tema, nos gusta dar una introducción, una explicación para que los televidentes se ubiquen en el tema y puedan entender el contenido. En la región final del intestino, que se denomina región anorrectal, existen vasos sanguíneos que están en toda la mucosa de esa zona final del intestino. Estos vasos, que son vénulas y arteriolas, se rodean de un tejido mucoso, formando una especie de cojinetes que tienen como función fundamental colaborar con la retención de las heces fecales hasta que llega el acto de la defecación. Cuando estos vasos y estas estructuras cercanas se inflaman o se dilatan por muchas razones, estamos en presencia de un fenómeno hemorroidal, o sea, se han constituido hemorroides en la región, te repito, del ano y el recto. ¿Se sabe cuáles son las causas que provocan las hemorroides? Sí, algunas cuestiones se conocen. Se sabe que pueden influir y que pueden determinar la aparición de esta enfermedad. Sin embargo, hay casos en que estas condiciones no aparecen y, no obstante eso, puede aparecer la hemorroide. Vamos a mencionar a los televidentes las causas o los factores fundamentales que influyen o que pueden influir en la aparición de las hemorroides. En primer lugar, los antecedentes hereditarios, la obesidad, el embarazo avanzado, el estreñimiento frecuente y las diarreas, irritantes sobre todo, el tiempo prolongado de pie o sentado y el abuso de los laxantes, entre otros. El elemento común entre todos estos factores diversos, como te he mencionado, es que inflaman y dilatan los vasos sanguíneos de la región anorrectal. Por eso se dice que son factores que predisponen o agilizan la formación de un cuadro hemorroidal. Doctor, ¿se diferencian entre sí las hemorroides? Sí, como no, mira. Las hemorroides se diferencian por varias razones. En primer lugar, por su localización. Las hemorroides internas, así llamadas porque nunca salen al exterior, pueden cursar mucho tiempo sin dar síntomas, pero son las más comunes. Las hemorroides externas son aquellas que salen al exterior durante la defecación o fuera del acto de la defecación y pueden retroceder o no de forma espontánea. También se clasifican en base a los grados de intensidad de la hemorroide y pueden llegar incluso a aquellas que traen serios problemas para contener las heces fecales. O sea que la localización y el grado, la intensidad del proceso es lo que marca la pauta de la clasificación de los diversos tipos de hemorroides. Muy interesante, doctor. Y sería bueno también conocer cuáles son los síntomas de las hemorroides. Bueno, la hemorroide es una enfermedad que casi siempre el paciente lo percibe, o sea, percibe el cambio en la región anorrectal. Casi siempre el dolor, la molestia al defecar, el ardor, incluso pequeñas estrías de sangre que pueden verse, lo mismo en el papel higiénico que al defecar espontáneamente. Son los elementos más frecuentes en el cuadro clínico. Cuando el paciente se siente alguno de estos elementos y va al médico, lógicamente el médico debe examinar la región anorrectal. La mayoría de las veces se percibe el fenómeno hemorroidal de una forma simple, pero hay ocasiones en que se requieren estudios endoscópicos, como por ejemplo la rectoscopía, para poder valorar la presencia de la hemorroide o diferenciarla con otras enfermedades. O sea que el diagnóstico es sencillo, pero puede haber casos en que hay que dilucidarlo con otros estudios. Doctor, yo mencionaba que hay personas que padecen hemorroides, pero demoran la solución de este padecimiento por temores exagerados al tratamiento eficaz.
Otros no acuden al especialista también por tabúes, porque aunque nos encontramos en el siglo XXI, existen Claro. muchos tabúes aún en nuestra población, en específico en el sexo masculino. ¿Qué puede pasar a las personas que no reciben un tratamiento? ¿Pueden complicarse las hemorroides? Sí, la complicación de la hemorroide es frecuente, sobre todo en aquellos individuos con factores de riesgo o que han demorado de una forma voluntaria el tratamiento de la enfermedad. Dentro de estas complicaciones, las más frecuentes son las fisuras que producen sangramiento y el cuadro de trombosis hemorroidal. La hemorroide se trombosa cuando el vaso se ocluye, la sangre no puede circular por ahí, se inflama y produce un cuadro bastante doloroso. Y las fisuras, pues obviamente, producen sangramiento. Estas son las complicaciones más frecuentes de las hemorroides, que el sangramiento no siempre constituye un síntoma propio de la hemorroide, puede ser de otras enfermedades. Bueno, y a propósito que lo menciona, que el sangramiento no es solo un síntoma de los de las hemorroides, ¿a qué también puede deberse? Bueno, el sangramiento por cualquier orificio Sí. siempre es un evento peligroso. A veces es una cuestión muy benigna la que lo puede causar, pero a veces puede ser algo peor. O sea que, por norma, todo sangramiento debe recabar la atención del paciente y sobre todo la atención del paciente para ir al médico a dilucidar la causa del sangramiento. En el caso de los sangramientos rectales, ciertamente las hemorroides pueden dar sangramiento, pero existen otros factores que pueden también producir sangramiento rectal. Cuando son personas, sobre todo mayores de 50 años, que tienen un sangramiento rectal, no es correcto pensar que es una hemorroide normal y corriente y dilatar la visita al médico. O sea que lo más apropiado en estos casos es ir al médico, porque a veces hay otras enfermedades como los tumores de la zona rectal, los tumores malignos en este caso, que pueden sangrar como único síntoma inicialmente, y el tiempo es precioso para solucionar estos casos de tumores del recto. O sea que confundir un sangramiento del recto con un cuadro de hemorroide es una pérdida de tiempo que puede costarle la vida a veces al enfermo. Por eso todo sangramiento, aún siendo la hemorroide lo más frecuente, debe ser visto por un especialista, por un cirujano proctólogo, para determinar a ciencia cierta cuál es la razón. Doctor, ¿pueden prevenirse las hemorroides? Bueno, las hemorroides pueden prevenirse en muchos casos, pero en otros realmente aparecen casi de la nada. ¿Qué debemos hacer para prevenir las hemorroides? Las personas, en sentido general, mantener el peso corporal, evitar las posiciones de sentado o parado extremas muchas horas, evitar el sedentarismo extremo, son aquellos individuos que no se mueven para nada, que produce trastornos en la circulación de estos vasos y predispone a las hemorroides, no abusar de las comidas condimentadas y combatir los cuadros de estreñimiento crónico y de diarrea. Fíjate que parece una contradicción que el estreñimiento y la diarrea conduzcan al mismo cuadro, y en realidad no es una contradicción. Las diarreas irritantes producen inflamación en los cojinetes que rodean el recto y pueden generar hemorroides, al igual que lo que ocurre con el estreñimiento, donde hay que hacer gran presión abdominal para defecar, y entonces la presión la que produce el aumento de tamaño de los cojinetes rectales, no la irritación. O sea, son cosas que se pueden ver. Ahora, eso a sentido general no siempre se puede prevenir. Profesor, ¿tienen tratamiento eficaz las hemorroides? Las hemorroides tienen tratamiento eficaz. Las hemorroides no complicadas durante muchos años pueden coexistir con el enfermo sin que el enfermo sienta la necesidad de recibir un tratamiento médico complejo. Y se pueden tomar algunas medidas sintomáticas para que esa hemorroide que no se ha complicado, pues no dé tanta molestia. Pero eso se trata solamente de las hemorroides no complicadas. Vamos a mostrar a los televidentes en pantalla algunas medidas que los que padezcan de esta enfermedad pueden llevar para evitar la complicación de las hemorroides. Medidas de tratamiento sintomático de las hemorroides. En primer lugar, combatir de forma natural el estreñimiento. ¿Cómo se combate? Con abundantes líquidos, con frutas maduras y con jugos naturales. No consumir alimentos muy sazonados, con picantes, pimientas, etc. Evitar las bebidas alcohólicas. Evitar también los esfuerzos prolongados al defecar. De ser necesario, preferir el lavado al papel sanitario y los baños de asientos tibios por 15 minutos más o menos después de defecar. Otra medida que también sirve para
esta razón es no abusar de los laxantes artificiales. Como ves, Karine, son unas cuantas cosas las que podemos hacer para evitar complicaciones de la hemorroide antes de recibir un tratamiento médico adecuado, que como te decía es lo que resuelve definitivamente esta enfermedad. Y en cuanto a los ungüentos, ¿qué me dice de ellos, profesor? Bueno, existen ungüentos rectales que se utilizan para tratar los síntomas de esta enfermedad, como la proctocaína, el Benatón en ungüento rectal, entre otros. Estos ungüentos solo tienen la función de aliviar las molestias. En ningún sentido son capaces de lograr la curación definitiva de las hemorroides. O sea, los ungüentos pueden aliviar, su médico se los puede indicar, mientras llegue el mejor momento para la operación, que en verdad es lo que resuelve definitivamente la enfermedad. Y yo quería decirte finalmente algo. Muchas personas tienen temor al tratamiento quirúrgico de las hemorroides. Te puedo decir que en la actualidad las técnicas quirúrgicas que existen para tratar esta enfermedad se han ido perfeccionando y la recidiva, o sea, la reproducción famosa de las hemorroides, es un evento que cada vez ocurre menos. O sea, que en realidad con las técnicas modernas de cirugía puede ocurrir en casos con muchos factores adversos, pero en realidad no es la regla. O sea, que el tratamiento efectivo sigue siendo la cirugía. Sin embargo, aunque haya factores que favorezcan la reproducción de las hemorroides, llega un momento en que hay que acudir a la cirugía. Es la única manera de erradicarla, porque ya resulta muy molesta para la persona La cirugía afectada. es la solución definitiva de la mayoría de los cuadros de hemorroides, sobre todo las hemorroides complicadas. Eso requiere la cirugía como forma de resolverlo de una vez, realmente. Muy interesante todo lo que conversamos hoy, doctor. Una vez más ha sido un placer tenerlo junto a nosotros. A ustedes, mis amigos, los invito para un nuevo encuentro, a aprender interesantes temas médicos, aquí, conversando con el doctor.